Noctámbulos de la Medianoche es un canal. Muy buenas, y sean todos bienvenidos a esto que es Noctámbulos de la Medianoche. Esto me pasó en un lugar que se llama El Cerrito, en un pueblo del Estado de México. A una media hora de donde yo vivo, allí hay una vieja hacienda que se construyó en 1745 y por razones que no me creerás, no se terminó, ya que cuentan los albañiles de esa época, entre ellos mis familiares, que esa hacienda estaba habitada por un demonio de bajo astral que los asustaba y hasta llegó a lastimar. Por esa razón quedó abandonado por muchas décadas. Pasando un tiempo, terminó siendo un hospital en 1889 y misteriosamente todos los enfermos se morían y ninguno lograba sobrevivir. Era como si algo atrapado en ese lugar les robara la vida y se alimentara de su desgracia. Luego quedó abandonado nuevamente hasta que fue convertido en un tipo de orfanato o casa de niños sin padres. Fue eso hasta 1930 y por razones desconocidas hubo una masacre cierta noche, terminando con la vida de los niños que ya habitaban. En fin, esta construcción nunca funcionó. Parecía que ese demonio segador de vidas habitara en esta hacienda y evitara siempre que la vida progresara, y hasta siempre estuvo abandonada como la última vez desde el año 1930. Se dice que en ese lugar habían 3 niveles de sótano, algo jamás visto durante el periodo. Cuentan que en cierta época, alguien con un conjuro o hechizo de despojo logró atrapar a ese demonio y lo dejó cautivo en el sótano. Y allí ha permanecido durante muchos siglos. En ciertas noches lanzaba alaridos y quejidos que eran escuchados por muchos que jamás imaginaron que abajo de ellos estaba viviendo el mismísimo diablo. Alguien logró encontrar la puerta del infierno que llevaba a los 3 sótanos, y cuando allí vivía o estaba amarrada una criatura demoníaca de aspecto terrorífico, pero que tenía mucho tiempo muerta, pues solo estaba su piel, sus garras y cuernos encadenada a la pared. Esta noticia llegó a nuestros oídos por mucho tiempo, pero jamás la creímos cierta, hasta que unos amigos me convencieron de explorar y se nos ocurrió adentrar en aquella hacienda abandonada. Lo confieso, desde que llegamos se sentía como el mal recorría tu piel y se adentraba como la sangre de tus dedos. Esta maldita casa tiene muchas habitaciones, cada una con aspectos aterradores. Sientes en todo momento que algo o alguien te está vigilando. Es como si no estuvieras solo en ningún momento. Esa noche, entre más nos adentrábamos, más me estaba muriendo del terror. Pero algo dentro de mí hacía querer encontrar esos extraños 3 sótanos o la famosa puerta al infierno. Tenía el deseo de ver aquel lugar tan horrible desde hacía muchos años atrás, y lo que era una historia resultó ser más aterradora su realidad. Cuando llegamos a la puerta que te conduce al primer nivel del sótano, notamos que estaba sellada con cadenas muy viejas y gruesas.
pero la puerta de madera estaba muy podrida y uno de mis amigos empezó a patearla hasta lograr desbaratarla prácticamente a la mitad. Faltaba poco para la medianoche cuando estábamos en aquel pasillo que se extendía más de 4 metros, muy empinado para abajo. Cada vez era más y más oscuro, y a pesar de que era verano, créanme que no les miento si les dijera que allí abajo hacía un frío como que si estuviéramos dentro de un refrigerador. Antes de llegar al otro nivel de escalera, había un gran cuarto y en él habían muchas cosas abandonadas y viejas, pero nada de valor de aquella época. Al ir bajando otro poco más, nos topamos con otra puerta que era de igual tamaño y similitud, pero esta se extendía 7 metros más para abajo. Ya no se veía absolutamente nada. Yo me estaba muriendo del miedo. Algo me decía, no entren, tal vez ya no saldrán, y los rechillidos que el aire provocaba en las puertas y ventanas se escuchaban como lamentos también de algo que nos estaba esperando allí abajo. Cuando por fin llegamos al fondo, notamos que había un último cuarto sellado con muchas cadenas y atorado con madero de afuera hacia adentro. Era como si alguien estuviera atrapado o algo allá adentro, y nuestra curiosidad fue más grande que nuestra ignorancia, y quitamos todo. Entramos a ver qué se ocultaba allí. Quedamos boquiabiertos al alumbrar con las lámparas. Notamos rasguños y arañazos en las paredes. Era como si alguien les hubiera rasgado de una forma brutal, como si allí estuviera encerrado un oso, o peor aún, una bestia más fuerte que eso. Pero, ¿qué o quién habría hecho tal daño en el mundo? En ese momento nos empezaron a fallar las lámparas que traíamos. Se escucharon lamentos y quejidos y tratamos de entender y pensamos que era producto del viento y quizás la sugestión de nuestra parte. Pero uno de mis amigos dijo que no tuviéramos miedo y sacó una vara de metal y en su nervioso movimiento lo soltó. Este rodó hasta el último nivel del sótano. Pero lo raro era que la entrada del último sótano era de un tipo de fachada gótica muy extraña. Las escaleras bajaban de forma emboscada, pero empezamos a escuchar, a rechinar como que alguien viniera subiendo, y se oyó como algo o alguien empezó a azotar las paredes de la entrada con el bat de metal que se nos cayó. Clarito se escuchaba cómo arañaba los muros. Era como que si golpearan de lado a lado las paredes, y esa cosa estaba viniendo hacia nosotros cada vez más rápido. Nos dio tanto miedo que empezamos a correr de regreso hacia arriba, aterrados. Y cuando yo volteé de reojo hacia abajo, te juro por Dios que no estoy mintiendo, vi como unas manos grandísimas, así como unas garras con enormes uñas, se sujetaron de las orillas de las escaleras en el sótano, y esto que se asomó era una bestia con cuernos, con los ojos rojos y los dientes muy largos y afilados, y estaba amarrada con cadenas. Se nos quedó mirando como retándonos y lanzó un gruñido de una forma espantosa y espeluznante que no supimos
ni cómo salimos de ese lugar, pues no encontrábamos la salida, de no ser por un niño que nos gritó: por aquí, vengan rápido. Y nos fuimos hasta la salida. Y al estar allá afuera, nos olvidamos del niño, que por fuerte nos ayudó, y jamás, ni por ningún lado, vimos por donde se fue. Fueron muchas cosas raras y confusas que experimentamos, y jamás he vuelto a pensar en eso, de qué fue lo que habremos vivido, que pareciera una locura. Fui el único que lo vio esa noche, y mis amigos también lo vieron y escucharon. Y desde esa vez, uno de mis amigos quedó traumado del susto. Desde esa noche, ya nunca volvimos a ese lugar hasta 2 meses después. Un familiar mío no creía lo que conté y fue a ver con otro. Y lo raro fue que la puerta de la entrada que aseguraban todos haber derribado estaba intacta, con la misma cadena tal como estaba antes de tirarla, como invitándonos a ingresar. Ya no quisieron arriesgarse. Eso nos llenó de miedo y jamás volvimos a aquel lugar que aún sigue abandonado hasta el día de hoy. En ese lugar hay muchas apariciones de niños y mujeres. Se llama la Hacienda de los Quejidos. No comprendo cómo pudimos poner en riesgo nuestra vida y hacer ese idiotas. El valor de meternos en ese lugar o la estupidez y curiosidad fue factor. Pero no sé qué hubiera pasado si aquella criatura no hubiera alcanzado. Tal vez era el famoso demonio del orfanato y ese niño nos salvó la vida. ¿Tú qué crees que fue lo que habremos visto esa noche?